En este video hablaremos de la presión atmosférica, presión de vapor y punto de ebullición. Tanto la presión de vapor como el punto de ebullición son propiedades específicas de la materia, es decir, que son propias para cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. No dependen de la cantidad de materia analizada, no son aditivas, es decir, que no se pueden sumar. Por ejemplo, si consultamos el punto de ebullición del agua, encontraremos que es de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, que es propia para cada sustancia, es decir, ninguna otra sustancia va a hervir a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Es propio del agua y me permite identificarlo, que no depende de la cantidad de materia analizada. Si usted tiene 10 mililitros, tiene 100 mililitros o tiene 1 litro de agua, el punto de ebullición será igual. Dice que no son aditivas. Si mezclamos el agua, que sabemos que tiene punto de ebullición de 100 grados, con alcohol, que tiene un punto de ebullición de 98 grados, no podemos decir que el punto de ebullición de la mezcla sea de 198 grados porque no son aditivas. ¿Pero qué es la presión de vapor y qué es el punto de ebullición? No podemos hablar de esto sin antes hablar de la presión atmosférica. Y como cualquier otro tipo de presión, se define como una fuerza ejercida sobre un área determinada. Como estamos hablando de presión atmosférica, diremos que es la fuerza que ejerce la atmósfera o las capas o columnas de aire sobre la superficie de la Tierra. Para que sea más claro, sobre nosotros caen unas capas de aire o unas columnas de aire que ejercen presión o que ejercen fuerza sobre la superficie terrestre. Es lo que denominamos presión atmosférica. Las unidades de la presión atmosférica son las atmósferas, son los milímetros de mercurio. Además, esta presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que ejerce este señor aquí abajo no va a ser la misma presión que sienta si asciende por esta montaña. Explicado de otra manera, si comparamos la altura sobre el nivel del mar del Contadero, que nos encontramos a 2.475 metros sobre el nivel del mar, la presión o las capas de aire que se siente en el Contadero serán estas, mientras que si comparamos con la altura sobre el nivel del mar de Tumaco, que está sobre el nivel del mar, es decir, a 0 metros, pues se va a sentir una presión así de grande, porque las capas de aire o las columnas de aire son muchísimas más que si ascendemos. Entre más capas de aire hay, pues habrá mayor cantidad de oxígeno, y si hay mayor cantidad de capas de aire, pues también la presión aumenta. Por lo tanto, la presión atmosférica en Tumaco será muchísimo mayor que en el Contadero. Hablemos ahora de la presión de vapor. La presión de vapor es la fuerza que ejerce el vapor en equilibrio con su líquido y a una temperatura dada. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si tenemos un recipiente con un líquido y empezamos a calentar, ese líquido se va a evaporar y ese vapor va a ejercer una fuerza o una presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene, es decir, va a querer salir porque ejerce una presión. Ahora le dice que es una fuerza que ejerce el vapor pero en equilibrio con su líquido, es decir, que hay presencia de vapor y de líquido a la vez. Y a una temperatura dada. Depende mucho de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, pues habrá más vapor y si hay más vapor, habrá mayor presión de vapor. Y concluimos con lo que es el punto de ebullición. Dice que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor y la presión atmosférica se igualan, momento en el cual el líquido se transforma en un gas. Ya entendimos qué era la presión atmosférica, la fuerza que ejerce la atmósfera. Ya dijimos que era la presión de vapor, la fuerza que ejerce el vapor en equilibrio con su líquido.
Cuando estas dos presiones se igualan, a la temperatura a la cual se igualan es lo que se le denomina punto de ebullición. En ese momento, el líquido pasa a estado gaseoso. Por lo tanto, valdría la pena hacernos la pregunta: ¿será que el agua hierve a la misma temperatura en el contadero que en Tumaco?